negativo, ¿verdad? Lo cual implica que este argumento, o más bien mientras este argumento que tenemos aquí lo evaluemos para cualquier valor impar, incluyendo a pi, ¿verdad? En todas las evaluaciones van a ser negativas. Entonces, bajo esa condición, entonces evaluamos aquí los límites superiores e inferiores para la ecuación de voltaje que tenemos aquí, ¿no? Okay. Bien, entonces finalmente de esta información llegamos a la ecuación, a la representación gráfica que tenemos aquí y dijimos de manera muy rápida, ¿verdad? ¿Qué es lo que representaba esta ecuación? Pues bueno, lo que está representando aquí es el comportamiento de una onda que eventualmente surge de la interacción con la carga y la onda incidente que viene viajando aquí. Y habíamos dicho que la onda incidente pues prácticamente es una onda, ¿verdad? Cuya longitud de onda es mucho mayor a la longitud de onda que tenemos aquí. De tal manera pues que observamos que este resultado que tenemos aquí, ¿verdad? De lambda E, surge precisamente por el efecto de la ecuación que tenemos y ahorita la vamos a evaluar o la vamos a revisar, ¿no? Pero finalmente, ¿qué era lo importante de esta gráfica? Era que se comprendiera que esta onda que tenemos aquí surge, ¿verdad? Como la resultante de la onda que incide, la que tenemos aquí en color rojo, la parte proporcional de la energía que se aprovecha por esta ZL, finalmente genera que una parte proporcional que se regresa, generando entonces un efecto de una superposición, ¿verdad? Es decir, la onda incidente que sigue todavía llegando desde la fuente se ve afectada por una pequeña proporción de la energía que no se absorbió y se regresa, generando una amplificación. Eso es lo que decíamos que se conoce como el concepto de la onda estacionaria, y es lo que finalmente define aquí en la gráfica que tenemos acá, ¿no? El comportamiento de una línea, ¿verdad? Con un patrón de onda estacionaria, en el cual lo que podemos observar aquí es que si tenemos la representación de la línea Z0 con estas dos líneas y la carga ZL, ¿verdad? Entonces, en los puntos que vemos aquí marcados con el punto 1, 3 y 5, se van a manifestar algunos valores máximos para la ecuación de voltaje, y en los puntos 2, 4 y 6, tal. Entonces, ese es el rango, ¿no? Que era justamente el objetivo de la evaluación de la ecuación anterior. Ahora, ¿por qué se dice que es una onda estacionaria? Que finalmente, si ustedes recuerdan, la onda incidente y la onda reflejada, ¿ya? Están dadas solamente por un B de Z, ¿se acuerdan? Es decir, pues, la ecuación original, si recordamos aquí, esta parte de aquí. Aquí implica, pues, que tenemos solamente una evaluación nada más con la componente B de Z, ¿no? Es decir, es una onda incidente y reflejada, pero es una onda que está en proporción a la longitud de onda de la función original. Dicho de otra manera, pues, lo que quiero decir con esto es, en esta parte se explica en el texto el comportamiento. Entonces, dice aquí, el patrón de la onda de voltaje es un valor periódico y se denomina patrón de onda estacionaria, por lo que ya vimos. Pero esto resulta, ¿verdad? Y tomando en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Que la onda incidente y la onda reflejada tienen un periodo de beta de Z. Ahora, mientras que la onda total, la que estamos evaluando, que es la superposición de las dos ondas anteriores, tiene un periodo de 2 beta de Z. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que se genera aquí una onda, ¿verdad? Cuya longitud de onda de la onda que estamos evaluando aquí, esta longitud de onda, por eso se le denomina longitud de onda estacionaria. Dicho de otra manera, pues, aquí es como si pudiéramos observar que la onda original, voy a ponerla aquí, a ver si me sale. Esta sería la onda estacionaria, perdón, la onda original, la onda incidente. Y si ustedes observan, entre este medio ciclo que tenemos de acá a acá, tenemos dos picos, ¿verdad? Lo que hace pues finalmente ver que es la longitud de onda estacionaria que tenemos aquí, que es la que se define acá. Más adelante lo vamos a poder evaluar con un pequeño ejercicio, ¿no? Pero ese es el objetivo, ¿vale? Ok. Ok. Bien, entonces, considerando esta evaluación que hicimos para la línea, para el voltaje, la ecuación de voltaje,
Lo mismo haríamos para la ecuación de corriente, jóvenes. Y aquí les voy a pedir que revisen lo siguiente, ¿verdad? En esta ecuación de corriente, si ustedes observan, de la solución general para la corriente, ¿qué es lo único que cambia entre la ecuación B de Z y la de I de Z? Aquí. Si recordamos, la ecuación B de Z está dada por la onda incidente y la onda reflejada. ¿Cuál sería la ecuación para la corriente aquí, jóvenes? La que hiciéramos. ¿Pero sí me escucha? Sí, profe. Sí, maestro. Pero ya no se ve su pantalla. Ahí está. No sé por qué me sacó. Ok, entonces decíamos, esta es la onda incidente y esta es la onda reflejada para la ecuación de voltaje. ¿Cómo sería para la ecuación de corriente? Voy a tratar de ponerlo aquí. Esto sería I de Z. Perdón, es un paréntesis que quise poner aquí, ¿verdad? I de Z es la amplitud. Y lo que va a cambiar ahora es que aquí va a ser igual aquí. Si revisan ahí sus notas, esto sería nada más el único efecto que tendríamos aquí para la corriente, ¿verdad? Z0 aquí, que multiplica lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Solo que con un signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Si hacen este mismo procedimiento, considerando esa pequeña variación, ustedes van a observar que la I de Z podemos sacarla de la ecuación, ¿verdad? Y la vamos arrastrando, porque aquí vamos a calcular la amplitud nada más de toda la función. Entonces, finalmente, si arrastramos el Z0, aquí va a quedar A sobre Z0, ¿verdad? Y vamos a evaluar solamente la parte de aquí, pero considerando aquí un cambio. Si ustedes revisan el mismo procedimiento, voy a pedir que lo comprueben, van a observar, ¿verdad? Que este mismo cambio, lo único que va a provocar es que la ecuación para la corriente, la ecuación general que vamos a obtener, tenga aquí como diferencia que aquí hagan de cuenta que la misma expresión que voy a poner para el voltaje, para la corriente, perdón, va a ser A sobre Z0 y la raíz cuadrada va a ser 1. Y aquí, ¿cómo va a ser el signo? ¿Positivo o negativo? Bueno, aquí el signo va a ser negativo, jóvenes. Este signo va a ser negativo aquí. Y todo lo demás es exactamente lo mismo. De tal forma, pues, que cuando hagamos esta evaluación, se hace ese mismo análisis, pero aquí, en lugar de tener la ecuación esta que tenemos aquí, va a tener primero un signo negativo y de aquí, posiblemente, un signo positivo. De tal forma, pues, que este valor que tenemos aquí va a representar de alguna manera el límite superior y el valor que tenemos acá va a representar el límite inferior, pero con los signos cambiados. Entonces, haciendo la misma gráfica, representando la misma gráfica, vamos a tener una ecuación igualita a esta, con una representación gráfica igualita a esta, solo que en lugar de poner aquí, voy a borrar esto, en lugar de poner aquí P de Z, aquí sería I de Z. ¿Ok? ¿Y qué cambiaría? En lugar de ser negativo, positivo aquí sería negativo y aquí sería positivo. ¿Sale? Perdón. Ok. Y finalmente, la gráfica que se obtenga aquí va a ser el complemento de esto que está aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la ecuación de corriente voy a ponerle en color rojo, haciendo la misma. La ecuación de corriente va a estar representada ahora por una función, ¿verdad? Que va a empezar aquí. Y va a ser lo opuesto de esta de voltaje que tengo aquí. Perdón, pero... ¿Okay? Es decir, la gráfica que tendríamos para la corriente sería la misma, pero con los valores opuestos, de tal forma pues que los puntos 1, 3 y 5 que habíamos observado para la ecuación de voltaje eran los máximos de voltaje. En esos mismos puntos tendríamos los que en el 1 mínimo, en el 3 un mínimo y en el 5 un mínimo, pero para la corriente. Y viceversa, donde están los máximos de corriente estarían los mínimos de voltaje. ¿Sí está claro?
Sí, profe. Sí, maestro. Entonces, esa es la única variación que obtendríamos y que finalmente va a provocar, entonces, que cuando hagamos esta evaluación, siempre de manera independiente del cálculo que hagamos, donde veamos un valor máximo para un voltaje o un valor máximo para una corriente, en ese mismo punto tendremos los valores opuestos para el voltaje, para la corriente y voltaje, respectivamente. ¿Vale? Bien, entonces, en ese mismo tenor, finalmente, esta evaluación que tenemos aquí, ¿ya? Nos lleva a establecer esta ecuación. Ahora bien, de esto que acabamos de ver, si nosotros queremos evaluar la relación que hay entre voltaje máximo y voltaje mínimo en un punto A, esto se define como la relación de onda estacionaria. ¿Pero qué es la relación de onda estacionaria? La relación de onda estacionaria establece básicamente la proporción o nos da la indicación de qué tanto se está representando la parte proporcional de la energía que se está reflejando hacia el generador. Considerando, por ejemplo, que para un caso práctico en el cual tenemos una línea acoplada, ¿qué valor tendríamos del coeficiente de reflexión? Bueno, del coeficiente de reflexión podemos establecer que de esta fórmula que tenemos aquí, el B máximo que sale de dónde? De la expresión que acabamos de evaluar, ¿verdad? El B máximo, que sería esto, ¿verdad? Y el B mínimo, que sería esto. Si nosotros hacemos el cociente de B máximo y B mínimo en términos del coeficiente de reflexión, como lo tenemos aquí, esta ecuación lo que nos va a indicar es la relación de onda estacionaria, la ROE, o también se conoce como BSW. Ahí en el texto menciona qué significa, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa con esto? Pues esto nos dice lo siguiente, fíjense, cuando tenemos una línea acoplada, jóvenes, ¿cuál es el valor del coeficiente de reflexión para una línea acoplada? ¿El qué? Para el caso de una línea acoplada, ¿cuánto vale el coeficiente de reflexión? Era... No existe, jóvenes. Vale cero. ¿Por qué? Para que una línea acoplada, toda la energía que sale de la fuente la absorbe la carga. Entonces, el coeficiente de reflexión vale cero. Si sustituimos ese valor aquí como cero, ¿qué va a pasar? La ROE nos daría la unidad. Lo que quiere decir entonces que un valor de ROE igual a 1 indica que prácticamente la fuente está entregando toda la carga o toda la energía, ¿verdad?, a la carga. Un valor diferente a 1, que por lo regular va a ser mayor que 1, va a indicar entonces el grado de proporción de la energía que no se está. ¿Está claro, jóvenes? Ok, entonces en ese sentido, si nosotros ahora queremos calcular la impedancia, por ejemplo, en un punto donde tenemos un valor máximo de voltaje, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la ley de Ohm, ¿no? ¿Cuál es la ley de Ohm? Según la ecuación que estamos viendo ahí abajo, pues sería básicamente cociente de B de Z sobre I de Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Creo que tiene el micrófono apagado. Ok, joven. Entonces, haciendo la sustitución por ley de Ohm, ¿qué obtenemos aquí para la impedancia? B de Z entre I de Z. Z0. Aquí sería la sustitución, ¿verdad? Cuando tenemos un beta máximo, un B máximo, queremos calcular el voltaje. Permítame, es que me estoy atorando aquí me responde que aquí, por ejemplo, aquí tendríamos un máximo de voltaje, ¿verdad? Entonces aquí, miren, si yo quiero calcular la impedancia en un B máximo o la impedancia en un B mínimo, donde el B máximo y B mínimo hace referencia a quién?
al pico que tenemos aquí de voltaje o al mínimo de voltaje que tenemos. Entonces, esa formulita, ¿ya? Simplemente por ley de Ohm, que sabemos que es el cociente de voltaje sobre corriente. Pero en este punto, por ejemplo, ¿cómo sería la impedancia? ¿Qué valores vamos a tomar? La impedancia en este B máximo pues va a ser el cociente del B máximo. ¿Entre quién? ¿Quién estaría aquí como complemento? La corriente mínima, ¿no? Corriente. Y es mínima, ¿no? Según lo que acabamos de ver. Sí. En el punto 4, si agarramos si queremos calcular la impedancia en este B mínimo, el cociente sería del B mínimo, ¿y qué sería aquí? La I máxima. La corriente máxima. La máxima. Entonces, considerando los B máximos que están dados por esta expresión y B mínimos considerados en esta expresión, y los I máximos y los I mínimos que ya vimos que son diferentes, simplemente sustituimos aquí en la ecuación, ¿ya? Y ¿qué tenemos? Para una impedancia en un punto B máximo sería la ecuación B de Z máximo, que corresponde a esto que tenemos aquí. Y para el IZ mínimo, ¿quién sería? El que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al hacer la sustitución, pues observamos que las componentes A se cancelan y queda este producto dado por Z0 que multiplica a esta expresión, pero esta expresión, si recordamos, ya la definimos aquí como ρ. Entonces, este equivalente de la ZB máximo la podemos reescribir en términos de la Z0 por la ρ o la BSWR. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Profe. Ok, jóvenes. Y bueno, si hacemos ese mismo procedimiento, pero considerando ahora la B mínima, ¿cómo sería aquí? Para la B mínima agarramos el voltaje de Z mínimo entre I de Z máximo, ¿sale? Y haciendo la sustitución, pues básicamente es, agarramos el mínimo y el máximo sería el complemento, ¿verdad? Y sale lo mismo, ¿verdad? Eliminamos las funciones o las amplitudes A, solo que aquí la Z0, ¿verdad? Y está invertida multiplicando a quién. Fíjense, aquí es 1 menos ρV entre 1 más ρV. ¿Y qué dijimos que era la ρ aquí? La ρ, 1 más entre 1 menos. Ese es el inverso, ¿no? ¿Vale? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Todo bien. Todo No, bien, profe. Sí. Ok. Bien, finalmente, pues, este concepto de la ROE, pues es un ejemplo que podríamos haber evaluado en la práctica, sin embargo, bueno, ahorita por la condición. Esta vendría siendo la representación de cómo obtener precisamente este valor de la ROE, considerando un segmento de línea y a través de la conexión de un medidor de ROE y un generador de señales, pues considerando una carga variable, esta práctica eventualmente se podría hacer en el laboratorio, ¿no? Pero bueno, para efectos de la evaluación, finalmente podemos observar que esta ecuación, ¿verdad?, también nos sirve para poder obtener el coeficiente de reflexión en términos de la ROE que tenemos acá. Aquí es una pequeña ecuación partiendo de esta ecuación 256 que lo vimos hace un rato, la ecuación 256 que tenemos ahí arriba, en términos de la ROE, ¿verdad? Esta. Entonces, si nosotros queremos hacer la evaluación, podemos hacer nada más la descomposición de tal manera que podamos despejar aquí el coeficiente de reflexión, la amplitud de ese vacío, ¿verdad? Podemos reescribir todo en términos de este valor, pero ahora considerando la BSWR. ¿Ok? ¿Hasta acá me escucharon, jóvenes? Sí, profe. Profe. Ok. Bien, entonces, considerando esto último que acabamos de ver, para efectos de ejemplificar la aplicación de estos conceptos, ¿verdad? Pues aquí podemos ver más o menos la representación de lo que sería este concepto del coeficiente de reflexión, proporcionado desde el punto de vista de la posición que tendríamos en diferentes secciones, ¿verdad?, a lo largo de la línea de transmisión. En este caso podemos ver que el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 están representados aquí en el plano complejo, ¿verdad?, donde vemos que el número complejo representa a una magnitud con su respectivo ángulo, ¿vale? Entonces, para el efecto práctico, el punto 2 y 6, perdón, representan la misma posición, pero ¿qué es lo que quiere decir ahí? Pues es básicamente cuando se cumple un ciclo, ¿no? Es decir, voy a tratar de hacer aquí una representación gráfica de esto, que si me sale, pues, perdón.
Esto sería más o menos así. Más o menos. Si represento la onda estacionaria que se genera en el punto donde está el punto 2 y 6, si ustedes observan, pues prácticamente es un ciclo, ¿verdad? ¿Sí? Es el mismo punto evaluado en esta posición máxima y en esta posición máxima. ¿Vale? Y obviamente habrían equivalencias entre los diferentes puntos, ¿verdad? El punto 1 con el punto 5, el 3, el 5, ¿verdad? Son valores que coinciden también para el paso o la posición en cuanto al ángulo. Entonces, ¿cómo se lee aquí? Bueno, un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj, que sería esto, básicamente representaría el movimiento hacia, ¿verdad? ¿Verdad? Hacia el generador. ¿Sale? Ok. Ok. Y bueno, finalmente, si queremos evaluar entonces con un ejercicio, ver la aplicación de estos conceptos, vamos a evaluar este ejercicio, ¿no? Resulta que tenemos un cable coaxial cuya impedancia característica tiene 100 ohms, Z0, tenemos como dieléctrico el aire y tenemos una línea conectada, una carga conectada de 80 más cuota 50. Nos piden calcular el coeficiente de reflexión donde está la carga, es decir, donde conectamos a ZL con Z0. Entonces, una manera de representarlo sería a través de este pequeño circuitito, en el cual estamos aquí en nuestra ZL y acá en nuestra ZC. ¿Okay? Entonces nos piden calcular el coeficiente de reflexión aquí y también nos piden calcular el coeficiente de reflexión desde el punto donde está la carga hacia donde está el generador, pero a una distancia de 25 centímetros, medidos desde la carga hacia el generador. Y nos piden también calcular la relación de una estacionaria. Normalmente la vamos a manejar como ROE, no sé, aquí en el ejercicio, en el libro siempre la manejan como BSWR, pero es la relación de una estacionaria algo que vamos a, el concepto, ¿no? Pero bueno, para efectos de que lo vayan considerando. Entonces, bien, ¿cómo calculamos el coeficiente de reflexión? Pues simplemente aplicamos la fórmula que ya tenemos por ahí, ¿ya? Esta ecuación, ¿sale? Este sería el coeficiente de reflexión, pero en donde está la carga. Es decir, el ejercicio la gráfica que pusimos acá, ese es el punto aquí. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestro. Entonces, bien. Ahora bien, pero queremos, para el siguiente caso nos piden calcular el coeficiente de reflexión, ¿ya? Pero a una distancia de 25 centímetros vistas desde el generador, desde donde está la carga, hacia acá, hacia el generador. ¿Qué necesitamos conocer aquí? Pues la longitud de onda, ¿no? Pero tenemos como dato, déjame borrar esto para no crear ahí. Tenemos como dato que el sistema opera a una cierta frecuencia de operación y que tenemos la característica del medio dieléctrico. ¿Ya? Ok, entonces con base a eso podemos calcular la longitud de onda para la frecuencia de 300 Hz, ¿verdad? Pero en el medio en el cual vamos a determinar. Entonces, considerando la formulita que tenemos por ahí, ¿verdad? Podemos calcular entonces cuál es la longitud de onda para este medio. Y si recordamos por ahí, hay una expresión, ¿verdad? Que habíamos visto en uno de los ejercicios anteriores, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Para cuál, profe, perdón? ¿Cómo calculamos la longitud de onda, jóvenes? ¿Se acuerdan? Bueno, eso lo hicimos en uno de los ejercicios anteriores. Revísenlo y finalmente es el mismo procedimiento, ¿verdad? Pues para este caso, la longitud de onda que tenemos aquí, que vale 1, es precisamente considerando esa condición, ¿verdad? Que conocemos la frecuencia de operación del sistema y conocemos la característica del medio que estamos evaluando. Entonces, con base a esos dos datos, se puede obtener precisamente ese valor, ¿verdad? Entonces, compruébenlo ahí, por favor. Ahora bien, ¿qué es la longitud de onda estacionaria? Si recordamos, la longitud de onda estacionaria, pues es la mitad de la longitud de onda original, que en este caso, lambda hace referencia a la onda incidente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces con base a eso, ¿verdad?
finalmente observamos que la longitud de onda de la onda estacionaria, que hace referencia a la onda que se está regresando, ¿verdad?, que suma las dos componentes incidente y reflejada, equivaldría entonces a 50 centímetros. Entonces, como dice por aquí, retroceder 25 centímetros, básicamente lo que quiere decir es girar medio ciclo nada más, ¿verdad?, en el sentido de las manecillas del reloj, desde el punto donde estamos evaluando, si ustedes observan, el coeficiente de reflexión, ¿hacia dónde? Hacia el... Se escuchó entrecortado, Te maestro. escucho. ¿Sí escucharon lo que les dije al final? ¿Qué implica entonces tener que calcular el coeficiente de reflexión a 25 centímetros? O recorrernos medio ciclo, ¿no? Media vuelta. Ok. Si esta es la longitud de onda estacionaria, equivaldría desde aquí hasta acá, este ciclo, 50 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ok, entonces, si nos piden calcular el coeficiente de reflexión a 25 centímetros, ¿en dónde estaríamos evaluando ese punto? Aquí, ¿no? A la mitad del medio ciclo, que equivaldría entonces a este punto. De acá hacia acá. Eso en grados, ¿a cuánto equivale, jóvenes? A 180 grados, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces lo que quiere decir entonces, si queremos calcular el coeficiente de reflexión a 25 centímetros, basta con considerar el desplazamiento que tendría aquí en el ángulo, ¿verdad?, del coeficiente de reflexión que obtuvimos en la carga, pero ahora la vamos a tener aquí, en este punto. Como en este caso estamos evaluando que la línea no tiene pérdidas, finalmente las pérdidas van a provocar que el coeficiente de reflexión sea el mismo, ¿verdad? Y esa condición entonces lo único que va a provocar es que lo único que vaya variando es la posición del ángulo. Entonces, como nos vamos a mover hacia acá, tenemos que agregarle los 180 grados. Y finalmente, el coeficiente de reflexión visto a 25 centímetros estaría dado por el mismo valor, pero con un ángulo diferente. Diferente al que obtuvimos aquí cuando estaba la carga. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien, entonces, ese sería por un lado, ¿no?, para el cálculo del coeficiente de reflexión a 25 centímetros. Ahora bien, ¿cómo calculamos la ROE o la VSWR? Pues partiendo del mismo procedimiento, ¿verdad? Según la fórmula, pues lo único que hay que hacer es sustituir la magnitud del coeficiente de reflexión. ¿Cuánto vale el coeficiente de reflexión aquí, jóvenes? Punto 288 cis de 276.28 grados. Ojo, es nada más la pura amplitud. Punto 288 nada más es la amplitud que corresponde, que aquí dice el valor nada más, la pura amplitud. Entonces aquí nada más se toma en cuenta esto, no se toma el ángulo, ¿eh? Aguas con eso. O sea, solamente se le suma, ¿no? Es más uno o menos uno de la misma amplitud. Así es, así es. Pero entonces Y ese solamente resultado, tomo en cuenta la amplitud, no tomo todo el, o sea, no convierto. así es, Ok, vale. así es. Vale, gracias. ¿Ok? Y bueno, aquí observamos, ya lo que decíamos, una ρ entonces igual a 1, representaba que la onda, ¿verdad?, no tiene reflexión, ¿sí? Que toda la onda se transmite, pero un valor de 1 mayor que 1, entonces representa que hay una parte proporcional de la energía que se está reflejando. Y entonces ahí es donde vamos a ver que ρ tiende a ser mayor que 1. ¿Está claro, jóvenes? Sí, maestro. Sí, profesor. Profe. Ok, bien. Sí. Bien, y por último, nos pide calcular las posiciones de los primeros mínimos y los primeros y segundos máximos para el voltaje. ¿Qué es eso? Pues lo que nos está pidiendo es calcular precisamente estas posiciones que habíamos visto en las gráficas anteriores, ¿verdad?
Es decir, aquí. ¿Dónde están los primeros mínimos y primeros máximos? ¿Con respecto a quién? A la posición donde está la carga. ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a calcular eso? Bueno, si recordamos precisamente de esta parte, evaluamos aquí esta función. ¿Verdad? Si ustedes observan, aquí dentro de la función tenemos la variable z. Entonces, esta variable z es la que nos va a servir para el cálculo de las distancias, las posiciones de los primeros máximos y mínimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Perdón, voy a mover aquí el ejercicio que nos viene más. Aquí está, miren. Pues para calcular, como dice aquí, los mínimos y máximos de los voltajes, para el caso del voltaje, ¿ya? Vamos a partir de la expresión que tenemos aquí. Entonces, si recordamos, estas de aquí, ¿ya? El argumento que tenemos aquí nos da la posición, pero ¿cómo calculamos o cómo sabremos dónde están los máximos o mínimos? Si recordamos aquí, el argumento tendía a tener un valor que positivo 1, ¿verdad? O negativo 1. Cuando era positivo 1, indicaba los valores máximos, y cuando evaluábamos el coseno de este ángulo y nos daba negativo, eran los valores mínimos. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues cuando el argumento que tenemos aquí, la podemos igualar en términos de los parámetros 0, 2pi, 4pi, 6pi, todos los valores pares. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí, maestro. ¿Y Sí. cuáles eran los negativos? Los ¿Cuáles impares. eran los negativos? Cuando el es argumento era negativo. ¿qué? Cuando era impar, ¿no? Los impares. Los impares, ¿no? Los impares. Entonces, considerando esta evaluación, podemos observar entonces que si nosotros desprendemos de la ecuación coseno esta función que tenemos aquí, ¿verdad? Podemos decir entonces que si nosotros sustituimos aquí, ¿cuánto vale beta? ¿Cómo calculamos beta? 2pi sobre lambda, ¿no? Ok, sí. Ujú. Bueno, lo dicen por ahí. Esa beta es un valor que ustedes vieron en el curso anterior, y beta equivale a 2pi sobre lambda. Entonces, si nosotros sustituimos aquí beta como 2pi sobre lambda y multiplicamos por 2, nos queda 4pi lambda, que multiplica z más teta, donde teta en este caso correspondería al ángulo de ¿quién? El ángulo original, ¿verdad? Del coeficiente de reflexión, pero visto en la carga, 96.28. ¿Vale? Entonces, si nosotros evaluamos esto y hacemos una igualdad de esto con 0, que sería el primer punto donde tenemos que evaluar. ¿Por qué el primer punto? Porque ese es el que nos va a dar la referencia del primer máximo, el segundo máximo, el tercer máximo sería 4pi, y así múltiplos de pi. ¿Sale? Entonces, al hacer la operación aquí correspondiente, para evaluar el primer máximo, Z1 máximo, ¿ya? Igualamos todo a 0. Entonces, de manera que al despejar a la Z que tenemos aquí, podemos ver que tenemos 0, menos 96.28, 4pi multiplica, pasa a dividir, y lambda divide, pasa a multiplicar. ¿Ok? Y obtenemos como resultado este dato de aquí. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Maestro. Sí, profe. Ok. Y para el segundo caso, el segundo máximo, ¿cómo sería? Igualamos todo esto, pero ahora ¿a quién? A 2pi. Y se hace 2pi, finalmente, ¿por qué menos? Porque si recordamos aquí, z está en el origen donde está la carga, ¿verdad? Quiere decir que si nos movemos hacia acá, aquí van a ser valores, ¿verdad?, negativos hacia el generador. ¿Sale? Entonces, si hacemos esa evaluación, podemos observar entonces que para el segundo máximo, esa sería la evaluación, considerando que la función es igual a menos 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Pues finalmente comprobamos los resultados que tenemos ahí. Para Z1 máximo y Z2 máximo, los valores correspondientes serían en centímetros de 13.4 y 63.4. Profe, no sé si veo, pero no escucho. Entonces, sin embargo, también nos pide calcular el primer mínimo para el voltaje, ¿verdad? Ya calculamos los dos máximos y los dos mínimos. Fíjense, para poder comprender esto, pues el mismo procedimiento aplicaría, solo que aquí, en lugar de igualarlo a, en este caso, para un mínimo, sería menos pi, el primer valor, ¿verdad?
Entonces hacemos esta evaluación, finalmente hacemos este mismo procedimiento, despejamos Z de aquí y obtendríamos el valor correspondiente para Z1 mínimo, y en este caso de 38.4. De manera gráfica me gustaría que lo viéramos aquí. Fíjense, el primer mínimo dice que está a 13 punto y algo, ¿no? 13.4, ¿ok? Y el segundo máximo está a 63.4. Fíjense, si nosotros de manera, si pueden, compruébenlo con la gráfica ustedes y hagan más o menos una distribución aquí con una pequeña escala y comprueben este resultado. Miren, el primer máximo estaría desde la carga, de aquí está Z0 hacia acá, que sería Z1 máximo. El segundo máximo, fíjense dónde está, hasta acá, ¿ya? En el entendido de que entre estos dos máximos existe una longitud de onda estacionaria, que sería lambda medios, ¿ya? ¿Qué valor tenemos aquí de este, que según lo calculamos? ¿Cuánto vale la longitud estacionaria, jóvenes? ¿180? No, la longitud de onda estacionaria para este ejercicio, chéquelo ahí. ¿Cuánto dijimos que era, jóvenes? La longitud de onda estacionaria es la mitad de lambda, ¿no? 50 centímetros. Ahora díganme ustedes, por ejemplo, si ustedes observan, dividan o réstenle la distancia Z2 máxima y réstenle Z1 máximo. ¿Qué les da como resultado? ¿Un punto medio? ¿Cuánto? No, pues nos va a dar el lambda medios, ¿no? Así es, 0.5, ¿no? O 50 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, jóvenes. Entonces sí queda claro que se comprueba en este caso, ¿verdad?, que la longitud de onda estacionaria pues equivale al 0.5 o 50 centímetros que habíamos descrito o habíamos calculado anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Partiendo pues de la ubicación de los primeros y segundos máximos, ¿vale? Ahora bien, fíjense, de manera gráfica, por eso decía que había que evaluarlo con la gráfica. ¿Qué observan entre los dos máximos que tenemos de voltaje? ¿Que obtenemos qué? ¿Una corriente mínima? No, es voltaje mínimo aquí, porque es la misma gráfica. Si fuera corriente, la corriente sería máxima, ¿no? Porque la corriente se sobrepone aquí y sería lo opuesto, ¿no? Ah, ¿Vale? sí, sí, sí. Entonces, aquí vemos que está el primer mínimo, miren, porque entre esta carga, lo primero que encuentro es un máximo y el mínimo está hasta acá, miren, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues calcular este valor de aquí hacia acá, como lo hicimos aquí, ¿verdad? Que ahí está el procedimiento. O la otra es dividir, ¿verdad? La distancia que hay entre estos dos puntos que tenemos aquí y calcular la mitad de esas diferencias que tenemos aquí. En este caso, ¿cuánto sería la mitad aquí, en este punto? Si estamos considerando que Z1 está a 13 punto y algo y Z2 a 63.4, sería la mitad entre estos puntos, ¿verdad? Lo que tenemos aquí. ¿Cuántos daría si fuera la mitad? Ahí dice menos 38.4, maestro. Así es. Que sería la distancia desde acá, ¿verdad? Hasta acá. Entre este punto Z1 máximo y Z0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí maestro. comprobaron este resultado? ¿Sí lo vieron? Así de manera gráfica aquí. Sí, profe. Sí, profe, sí lo. Profe. Sí, maestro. Lo observamos. Ok. Pues básicamente lo que habría que hacer aquí es dividir esto, ¿verdad? De acá hasta acá tenemos Sería que la mitad 25, ¿no? Más es punto 13. 25. Pero ese punto 25 sería de aquí, ¿hacia dónde? Hacia este pico. ¿Qué teníamos que hacer? Agregarle el tramo complementario que sería de Z1 máximo, ¿no? Entonces, punto 25 más punto, ¿qué? 16, 13.4, creo, ¿no? Sí. nos da los 38 punto y algo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Ok. profe. Entonces, fíjense, hasta acá, básicamente lo que quería mostrarles es precisamente cómo se determinan estos valores, ¿verdad? Las posiciones, cómo se determinan las posiciones. Eso es importante porque lo van a realizar en los ejercicios que les voy a dejar. Entonces, es importante que tengan aquí en cuenta cómo se utilizan estas expresiones, ¿verdad? Y en términos generales, las fórmulas que vimos anteriormente de la ROE, ¿verdad? Y cómo obtenemos las expresiones para el coeficiente de reflexión en términos de la ROE o RO en términos del coeficiente de reflexión, que son estas expresiones, ¿verdad? Finalmente son equivalentes, ¿ok? Entonces, la idea básicamente era mostrarles entonces esta parte teórica, esta parte del análisis que hicimos acá, para efectos de que ustedes puedan revisar cómo se van a resolver los ejercicios para entrega, ¿ok? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, jóvenes? No de momento, maestro. No, profe. No, profe. Bueno, pues yo creo que lo dejaríamos hasta acá. Los ejercicios que vienen complementarios son muy similares a los que acabamos de hacer. Para efectos de que comprueben, pues véanlo con calma, ¿verdad? Resuélvanos con calma y evalúen. Ahí están los procedimientos también, están muy claros, muy didácticos, digámoslo así. Y si tienen alguna duda, pues hay que evaluarlo nada más y preguntar, ¿no? Entonces, bien, hasta acá serían prácticamente los temas que veríamos para poder tomar en cuenta los ejercicios que van ustedes a resolver, ¿verdad? Y bueno, para esta condición, ahorita me dicen a quién se lo mando, una vez les envío los ejercicios. Déjenme ver dónde está aquí. Ok. A ver, ¿quién es el contacto aquí del grupo de aquí de este grupo? ¿O por qué no lo manda al grupo, profe, de WhatsApp? Es que ahorita no tengo se lo voy a mandar por correo al compañero que ya que me haga el favor de enviarlo, porque sí está un poquito grande también. Déjenme ver nada más quién es. ¿Quién es el compañero que tengo de contacto para enviar los ejercicios? Díaz Franco, ¿no? Es Díaz Franco, profesor, pero creo que tiene ahorita problemas de conexión o algo así. Bueno, se lo voy a mandar a Díaz Franco. ¿Y alguien más que pueda de ustedes? O que ya me haya mandado algún correo. Que puede anotar mi correo por chat y mi hermano. O díctemelo aquí de una vez porque ya lo estoy agregando. El compañero mandó un correo, es Marcos Azul, todo junto, Marcos. 857. ¿Marcos qué? Marcos Azul 857 @gmail.
gmail.com. No me han mandado ningún correo hasta ahorita, no. No que yo sepa. A ver, Marcos, y no escuché bien la otra. ¿Marcos qué? Azul. Azul, con Z, ¿verdad? Todo junto, Marcos Azul. Sí, profe. Así lo anotó el compañero. 857 @gmail.com. 857 @gmail.com. Ahí está. Entonces voy a mandar a Carlos Alberto Díaz. A Carlos Alberto Díaz Franco y a Marcos Azul 857 @gmail.com. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien, entonces, la idea es que me lo entreguen. Bueno, había pedido que me lo dieran el viernes. Pero les voy a dar prórroga. El próximo sábado es ¿qué? 3 de abril. Sí, maestro, es 3 de abril. Ok, entonces para entrega el sábado a más tardar el día 3 de abril. ¿Sale? Ok, profe. Sí, profe. Ya Entonces, está. sería Ya se los estoy mandando. Ya se los estoy enviando ya para que lo revisen. ¿Sale? Entonces sería para el sábado, ¿verdad, maestro? ¿Este sábado? Sí, por favor. Ok, gracias, maestro. Sí, profe. Hasta luego, jóvenes. Que estén bien, cuídense. Hasta luego, Igual, profe. muchas Gracias, profe. Cuídese. Igualmente. Buen profe. Canto.